Los lectores de Hebreos probablemente sintieron que el Señor los había abandonado. Se hacían preguntas si eran hijos de Dios, por qué estaban pasando por tanto sufrimiento. Sin embargo, el Señor usó a Pablo para escribir el libro de Hebreos para fortalecerlos en su fe en medio de tantas pruebas. Les recordó a ellos y a nosotros que las promesas de Dios se cumplen a través de Jesús, quien está sentado a la diestra del Padre y que pronto, muy pronto, nos llevará a casa. Mientras tanto, Jesús nos transmite las bendiciones del Padre. Por ende, debemos aferrarnos a nuestra fe hasta el final. El punto principal de Hebreo es que Jesús es el gobernante quien está sentado a la diestra del Padre como Dios. Jesús siempre ha sido el gobernante de este universo, pero cuando Adán y Eva pecaron, Satanás se convirtió en el gobernante de este mundo. Sin embargo, Jesús vino y derrotó a Satanás en la cruz, con la que recuperó el derecho a gobernar a quienes lo aceptan como su Salvador. Los dos primeros capítulos de Hebreos se enfocan especialmente en la investidura de Jesús como rey. Estos versículos se organizan en tres partes. Cada parte presenta un aspecto de la ceremonia de entronización del Hijo de Dios. En primer lugar, Dios adopta a Jesús como su Hijo real. En segundo lugar, Dios presenta al Hijo ante la corte celestial que lo adora mientras el Señor proclama el gobierno eterno del Hijo. En tercer lugar, Dios entroniza al Hijo y le otorga el poder en sí. Una de las creencias más importantes del Nuevo Testamento es que Jesús cumplió con las promesas a David. Jesús nació del linaje de David en la ciudad de David. Durante su ministerio, la gente a menudo lo llamaban Hijo de David. Fue ejecutado bajo la acusación de pretender ser el rey de los judíos. Pedro y Pablo predicaron que Jesús había resucitado de la muerte en cumplimiento de las promesas hechas a David. Y en Apocalipsis se identificó a Jesús como el león de la tribu de Judá. Hebreos, por supuesto, concuerda. Dios cumplió en Jesús las promesas hechas a David. Dios les dio un nombre excelente, lo adoptó como a su hijo propio, estableció su trono para siempre y lo sentó a su diestra. Además, de acuerdo con Hebreos 4, Jesús guía al pueblo al reposo de Dios y nos recuerda que Jesús es el constructor de la casa de Dios. Jesús entonces es el gobernante legítimo inmerso en una guerra contra Satanás, el usurpador, por nuestra lealtad. Un concepto interesante de la teología del Antiguo Testamento es que el rey davídico prometido representaría a la nación ante Dios. Israel era el hijo de Dios y Dios le daría un lugar donde descansar de sus enemigos. Dios también elegiría un lugar entre ellos donde habitaría su nombre. Estas promesas para Israel se transfirieron al rey davídico prometido. Sería adoptado como hijo de Dios. Dios le daría descanso de sus enemigos y construiría un templo para Dios en Sión, donde moraría el nombre de Dios. Esto significa que Dios cumpliría sus promesas hechas a Israel a través del rey davídico prometido. El rey davídico representaría a Israel ante Dios. La inserción de un representante en la relación entre Dios e Israel hizo posible la perpetuación de su relación del pacto. El pacto mosaico requería la fidelidad de todo Israel para recibir la protección y las bendiciones de Dios. Sin embargo, el pacto davídico garantizaba las bendiciones del pacto de Dios sobre Israel mediante la fidelidad de una persona, el rey davídico. Desgraciadamente, la mayor parte de los reyes davídicos no fueron fieles y Dios no pudo bendecir a Israel como quería. El Antiguo Testamento está lleno de relatos de cuán infieles realmente fueron muchos de estos reyes. Lo bueno es que Dios envió a su hijo a nacer como hijo de David y él fue perfectamente fiel. Por lo tanto, Dios puede cumplir en él todas las promesas que le hizo a su pueblo. Cuando Dios bendice al rey,
todo su pueblo comparte los beneficios. Por eso Jesús es el mediador de la bendición de Dios para nosotros. Él es el mediador en el sentido que es el canal a través del cual fluye la bendición de Dios. Nuestra máxima esperanza de salvación se encuentra solo en Jesús y en lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Los israelitas querían un rey que fuera juez y líder en la batalla, porque se olvidaron de que Dios era su rey. La restauración completa del gobierno de Dios sobre su pueblo vino. Por eso Jesús, como nuestro rey, Jesús nos guía en la batalla contra el enemigo. Hebreos 2:14 al 16 describe a Jesús como el campeón de los seres humanos débiles. Cristo enfrenta y derrota al diablo en un combate a solas y nos libra de la esclavitud. Esta descripción nos recuerda la batalla entre David y Goliat. Después de ser ungido rey, David salvó a sus hermanos de la esclavitud al derrotar a Goliat. Los términos del enfrentamiento determinaban que el ganador del combate esclavizaría al pueblo de la otra parte. Por lo tanto, David actuó como defensor de Israel. Él los representó. Hebreos 2:14 al 16 alude a la noción de que Dios salvaría a Israel en un combate individual. Fíjate en este pasaje de Isaías. Pero así dice Jehová, ciertamente el cautivo será rescatado del valiente y el botín será arrebatado al tirano, y tu pleito yo lo defenderé y yo lo salvaré a tus hijos, o yo salvaré a tus hijos. Como cristianos, a menudo pensamos que estamos enredados en un combate solitario con Satanás. Cuando leemos Efesios 6, 10 al 18, vemos que efectivamente estamos en guerra con el diablo, pero Dios es nuestro defensor y entró en la batalla delante de nosotros. Nosotros somos parte de su ejército, por eso tenemos que usar su armadura. Además, no luchamos solos. Efesios 6 se expresa en plural. Nosotros como iglesia tomamos la armadura y luchamos juntos detrás de nuestro defensor, que es Dios mismo. Hebreos 5 al 7 presenta una segunda función de Jesús, que es nuestro sumo sacerdote, y cumple una promesa que Dios le había hecho al rey davídico prometido de que él sería sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Los sacerdotes fueron representantes y mediadores de Israel en su relación con Dios. Esto valía para cualquier sistema de sacerdocio, ya fuese israelita, griego, romano o cualquier otro. El sacerdote instrumentaba la relación con Dios y toda su ocupación apuntaban a facilitar la relación entre el pueblo y Dios. El sacerdote ofrecía sacrificios en nombre de los seres humanos. El pueblo no puede llevar estos sacrificios a Dios personalmente. El sacerdote sabe cómo ofrecer un sacrificio aceptable para que nuestros dones sean aceptables ante Dios, consiguiendo pues la purificación o el perdón de pecados. Los sacerdotes también enseñaban la ley de Dios al pueblo. Eran expertos en los mandamientos de Dios y se encargaban de explicarlos y de aplicarlos. Finalmente, los sacerdotes también tenían la responsabilidad de bendecir en nombre de Yahvé. A través de ellos, Dios mediaba su buena voluntad y su propósito benefactor hacia el pueblo. Primera de Pedro 2:9. Hay un impresionante avance porque todos los creyentes en Jesús recibimos el título de real sacerdocio. Este rol implica privilegios increíbles. Los sacerdotes podían acercarse a Dios en el santuario. Hoy podemos acercarnos a Dios confiadamente mediante la oración. Pero hay responsabilidades importantes, mis queridos hermanos. Debemos colaborar con Dios en su obra de salvar al mundo. Él quiere que enseñemos y expliquemos sus leyes y sus preceptos a los demás. También quiere que ofrezcamos sacrificios de alabanza y buenas obras que le agraden. Qué privilegio y qué responsabilidad, mi querido hermano. Hebreos 8 al 10 se centra en la obra de Jesús como mediador de un nuevo pacto. Sus instituciones fueron diseñadas para prefigurar e ilustrar la obra que el Mesías Jesús habría de hacer en el futuro. Así los sacerdotes prefiguraban a Jesús, pero eran mortales y pecadores. No podían ofrecer la perfección que Jesús ofrecería y ministraban en un santuario que era una figura y sombra del santuario celestial. Jesús ministra en el verdadero santuario y nos brinda acceso a Dios. Los sacrificios de animales prefiguraban la muerte de Jesús como un sacrificio en nuestro favor, pero esa sangre no podía limpiar la conciencia. Sin embargo, la muerte de Jesús purifica nuestra conciencia para que podamos acercarnos a Dios con denuedo.
Al designar a Jesús como nuestro sumo sacerdote, el Padre estableció un nuevo pacto que lograra que el antiguo pacto solo podía anticipar. El nuevo pacto ofrece lo que solo un sacerdote perfecto, eterno, divino, humano puede ofrecer. Este sumo sacerdote no solo explica la ley de Dios, sino además implanta en nuestro corazón o lo implanta en nuestro corazón. Este sacerdote ofrece un sacrificio que brinda perdón. Este sacerdote limpia y nos transforma. Él transforma nuestro corazón de piedra en uno de carne. Él realmente nos crea de nuevo. Este sacerdote nos bendice de la manera más increíble al brindarnos acceso a la presencia del mismísimo Padre. Dios planeó que el antiguo pacto apuntara hacia el futuro, hacia la obra de Jesús. Era hermoso en su diseño y su propósito, mi querido hermano. Sin embargo, algunos malinterpretaron su propósito, reacios a dejar los símbolos, las sombras y abrazar las verdades a los que apuntaban los símbolos. Se perdieron los maravillosos beneficios que le ofrecía el ministerio de Jesús. Cristo era el fundamento y la vida del templo. Sus servicios eran típicos del sacrificio del Hijo de Dios. El sacerdocio había sido establecido para representar el carácter y la obra mediadora de Cristo. Todo el plan de adoración sacrificial era una prefiguración de la muerte del Salvador para redimir al mundo. No habría eficacia en esa ofrenda cuando el gran evento al cual señalaban durante el siglo fuese consumado. El Señor te bendiga, que el Señor te cuide, que el Señor te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga paz en tu vida. Nos vemos en la próxima emisión. Feliz inicio de semana. Hasta pronto. Dios te bendiga.